México 1986. El Estadio Azteca ruge con la fuerza de miles de voces mientras un hombre se enfrenta a su destino. Bajo los tres postes, un arquero de rostro serio y mirada determinada se prepara para lo que sería el momento más importante de su carrera, la Copa del Mundo. Un tipo conocido por sus reflejos felinos y su valentía en el campo, pero detrás de cada gran atajada y cada ovación se esconde una historia más oscura y compleja. Una historia de adicciones, luchas internas y un destino que no siempre fue amable con él. Esta es la vida de un hombre que tocó el cielo y descendió a sus propios infiernos. Ese hombre es Pablo Larios, el arquero de la selva. Esta es la historia de Pablo Larios Iwasaki, un arquero que creció a unos escasos metros del Estadio Coruco Díaz con el Zacatepec. Debutó en 1980 contra el Club Atlético Español bajo la dirección técnica de Carlos Turcato. Cuídate mucho, no te vayan a quebrar. Son palabras que le decía a su director técnico. Esto con referencia a que era un tipo muy delgado, muy escurridizo. Sin embargo, poseía también una resistencia inigualable. De hecho, su físico era un poco engañoso. Parecía un tipo frágil, sin embargo, él era fuerte, forjado de un negocio familiar en el cual cargaba bultos de cemento cuando trabajaba en una casa de materiales. Luego de ser nombrado el novato del año en la Liga Mexicana, tuvo la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos de 1979 en Japón. Ahí también pudo disputar el último encuentro frente a los locales tras lesionarse el arquero titular de la selección. De hecho, su apellido Iwasaki proviene justamente del país asiático, ya que sus abuelos llegaron a México tras una ola de inmigración japonesa y aquí se establecieron en Zacatepec y pusieron algunos restaurantes de comida típica de su país. Sin embargo, enfrentar a un país del cual tiene descendencia no representó una situación especial para Pablo Larios. En su primera temporada con Zacatepec recibió ni más ni menos que 29 goles. Sin embargo, su calidad era tanta que aún así fue seleccionado nacional y esto de hecho marcó un hito en el fútbol mexicano, ya que se convirtió en el primer jugador en ser seleccionado nacional jugando en segunda división. Se suele pensar que Cuauhtémoc Blanco se convirtió en el segundo jugador en ser seleccionado nacional formando parte de un equipo de segunda categoría. Sin embargo, por ahí existe una confusión. Él jugó el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando dejó de pertenecer a los Tiburones Rojos del Veracruz. Una vez concluido Sudáfrica 2010, firmó contrato con el Irapuato. Entonces habría que preguntarle al gobernador de Morelos cuándo fue exactamente que estampó esa firma para corroborar el dato, si fue o no el segundo jugador que jugando en segunda categoría del fútbol mexicano fue seleccionado nacional. Estas destacadas actuaciones siendo arquero del Zacatepec sin duda alguna llamaron la atención de los grandes del fútbol mexicano. Fue ahí cuando la máquina se hizo de sus servicios en el año de 1984. Pablo Larios estuvo cerca de dejar un legado con la máquina, sin embargo el destino le reservó dos dolorosos subcampeonatos con el equipo de la Noria, en la temporada 86-87 cuando cayeron ante el Guadalajara y en la temporada 88-89 cuando cayeron frente a las Águilas del América. Aún con todo esto, Larios es sin duda un referente del club cementero. Con la llegada de Pablo Larios a la máquina también se transformó su vida en el sentido de que empezó a ganar millones, empezó a ganar demasiada fama y esto le vino a mal. Su creciente inestabilidad económica que posteriormente de dejar el fútbol profesional le pesarían en la vida personal. Después de no conseguir campeonato de liga con la máquina, Pablo Larios arribaría con el Club Puebla. Fue ahí donde alcanzó la gloria y vencieron en la gran final a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Tras 16 años como profesional, decidió colgar los guantes. Pablo Larios formó parte de aquella selección que disputó el Mundial en nuestro país en el año de 1986, con una plantilla que contaba con jugadores de la categoría de Hugo Sánchez, Manuel Negrete, Pascu Aguirre, el Sheriff Quirarte, Tomás Boy y Carlos Hermosillo. En aquel mundial, lamentablemente, el equipo mexicano quedó eliminados en cuartos de final en penaltis frente a Alemania. Durante ese torneo fue destacado por solo recibir 2 goles en 5 partidos. Sin duda alguna, fue una actuación rescatable, a tal grado de ser elogiado por el mismísimo Jorge Campos, quien decía que Pablo Larios era perfecto prácticamente. Él mismo le dijo que era completo, lo tenía todo, tenía detalles finos que no cualquier arquero de la época poseía. De hecho, se reveló que Pablo Larios tuvo la oportunidad de llegar a la Serie A con el Napoli, situación que no se llevó a cabo por una lamentable lesión. El arquero de la selva era un apasionado por los autos. En su garage albergaba diversos coches de diferentes marcas y modelos. Se dice que llegó a tener
tener no menos de 60 coches en su garage, entre ellos de las marcas Pontiac, BMW, Mustang y Grand Marquis. En una entrevista con el periodista Oscar Jiménez, Pablo Larios recordó una anécdota. Fue cuando jugaba para los extintos Toros Neza, en donde el presidente Juan Antonio Hernández le prometió un Corvette rojo si vencían en aquella final a las Chivas del Guadalajara. Ni modo, se quedó con las ganas de ese Corvette rojo. La vida de Pablo Larios no siempre fue color de rosa. Una vez se retiró del fútbol, llegaron lamentablemente a su vida muchas tragedias que lo marcaron para siempre. Primero batalló con la pérdida de su padre, quien a pesar de ser un hombre estricto, siempre le inculcó el trabajo y lo apoyó en su carrera futbolística. Sin duda, Pablo recibió bastante ayuda de su padre para convertirse en la figura que un día fue. Otro capítulo de terror tan solo sucedió 2 meses después, cuando su esposa falleció lamentablemente en un accidente automovilístico. 3 años después, su hijo de 19 años, Pablo Larios Garza, intentó cruzar la frontera para asistir a un concierto de Enrique Iglesias con su novia. Lamentablemente se dice que falleció a causa de una deshidratación al intentar cruzar el río Bravo. Estamos preparados para enterrar a nuestros padres, pero enterrar a un hijo es sumamente doloroso, afirmó Pablo Larios. Como si esto no fuera suficiente, poco tiempo después tuvo también que lidiar con la muerte de su madre y una de sus hermanas. Tan solo imaginemos el cúmulo de dolor que sufrió tras su retiro del fútbol. Mi mensaje para todos los migrantes es que no se aventuren a cruzarse de esa forma, porque si a mi hijo se le hizo fácil por ir a ver a su novia y asistir a un concierto con consecuencias fatales, lo mismo puede ocurrirle a las personas que van en busca de un mejor futuro, afirmó Pablo Larios. Todo este cúmulo de dolor y sufrimiento que estaba viviendo lo llevaron a refugiarse en el consumo de sustancias prohibidas. En diversas ocasiones negó este tema de las adicciones. Sin embargo, poco tiempo después logró reconocer que tenía un problema y fue así cuando buscó ayuda. El arquero que alguna vez logró el récord del mayor número de minutos sin recibir gol en la temporada 1981, ahora estaba sucumbiendo en el mundo de la cocaína. Gracias a la fama, conocí a muchísima gente de todos los estratos sociales. Me resultaba muy fácil conseguir cualquier tipo de droga. Tras ser un consumidor activo durante más de 4 años de cocaína, Pablo Larios llegó a contagiarse de un severo virus que le afectó bastante su nariz, su paladar y parte de sus pómulos. No menos de 20 cirugías fueron las que sufrió para restablecerse. Sin embargo, esto no fue así. Terminó prácticamente con su tabique nasal deshecho. Al mismo tiempo, también estaba quedándose en la quiebra económica. El 31 de enero del 2019, lamentablemente, falleció el arquero a los 58 años de edad. Esto tras sufrir un paro respiratorio y ser intervenido quirúrgicamente para tratar una parálisis intestinal. Su partida puso fin a la vida de un legendario arquero que en sus últimos años de vida quedó marcado por tragedias familiares que afectaron su calidad de vida. Larios falleció en el Hospital General del Norte de Puebla, dejando sin duda alguna un hueco en todos los aficionados al fútbol mexicano. La vida de Pablo Larios fue un viaje lleno de altibajos, marcado por momentos de gloria y profundas adversidades. Después de alcanzar el éxito en el fútbol mexicano y convertirse en un ícono, Larios enfrentó la desilusión de una vida alejada de los campos. A pesar de haber superado sus adicciones, la sombra de las tragedias personales nunca se desvaneció por completo. A pesar de los desafíos, Larios nunca perdió su pasión por el fútbol ni su deseo de inspirar a otros. En esta tierra de grandes arqueros, Pablo Larios jamás serás olvidado por tu legado, por tus atajadas, por tu estilo y por tu carácter. Donde quiera que estés, siempre serás recordado. Gracias por ver este video y para ti aficionado, ¿en qué lugar colocas a Pablo Larios en el top de arqueros mexicanos en toda la historia? Déjalo aquí en los comentarios. Hasta la próxima.